Buenas noches, mi nombre es Juan de Dios Huacho Patiño y en esta ocasión voy a hablarles del funcionamiento y conexionamiento de termostatos. Hoy en día los termostatos electrónicos son muy usados porque eh, us- porque hoy en día pueden usar, bueno, pueden cumplir otras funciones como la de termómetro, control de desescarche, alarmas, etcétera. Por lo tanto, podemos decir que un termostato electrónico puede sustituir completamente a un termostato mecánico, un programador de desescarche y un termómetro. Ahora, para que el termostato electrónico pueda medir temperatura, es necesario que se le conecte al menos un sensor. Y este sensor, bueno, sensor de temperatura. Ahora, pasa, ok, pasamos a esta parte de acá. Si el sensor de temperatura y el termostato están separados considerablemente a cierta distancia, no es conveniente conectarlos con cableado, con extensiones de cable, ya que esto va a generar varias fallas en las lecturas. Nos va a dar muchos datos erróneos al momento de tomar estos datos. Porque la resistencia de dichos cables varía con la temperatura e influye en la lectura del termostato. Entonces es necesario conectar al sensor de temperatura un convertidor de señal, como estamos viendo en imagen en pantalla. Y este va a ser el encargado de convertir el valor de la resistencia en valor de voltaje o milivoltios según sea proporcional al termostato. Bien, en esta siguiente imagen, en este diagrama de conexión eléctrico del DR4020, se le pueden conectar diferentes sondas de temperatura, un NTC, PTC, un PTC, un TC. Por ejemplo, en el apartado del 21-24 simulemos una conexión de un PT1000. Eh, Cuando conectamos un PT1000 al convertidor de señal, el margen de temperatura, como podemos ver en este gráfico, va desde los menos 40 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados. Y la señal de salida en corriente o de corriente es de los 4 miliamperios hasta los 20 miliamperios. Bien, un termostato electrónico. Los termostatos electrónicos pueden disponer para conectar una o más sondas de temperatura, como anteriormente les mencioné, y disponer de varios contactos libres de potencial eléctrico, o también llamadas salidas de relé, para el control de la producción de frío, control del ventilador, etcétera. El diagrama de conexiones que vamos a ver acá, por ejemplo, ok. El diagrama de conexiones eléctricas del termostato más simple es este que vemos aquí en pantalla. En las entradas 1 y 2 disponemos de dos terminales para alimentar de corriente alterna. Luego disponemos también de dos terminales eh, para la sonda de temperatura a refrigeración en los terminales 3 y 14 y de los terminales 3 al 5, 3, 4 y 5 eh, disponemos de un contacto conmutado para el control del compresor. Ahora pasamos a la siguiente. Ahora, en este apartado de aquí, nosotros, para el control del compresor, vemos el diagrama eléctrico en pantalla. Ahora, para poder controlar el compresor hermético se utiliza el esquema que estamos viendo en imagen. Por ejemplo, el relé 1K3 está conectado con una bobina para que sea controlado por un contacto conmutado del termostato. Y el hilo neutro está conectado a cada una de las cargas. Ahora, para que se active la bobina del contacto 1K3, el contacto P1A tiene que pasar a la posición 4 y 5, activando el mismo. Luego el contacto 13 y 14 se van a cerrar después de la conexión, después del cambio de posición al 3 y 4 en P1A. Lo que va a hacer es eh, dar una señal haciendo, bueno, que de estos dos contactos se cierren, generando una señal y el motor recibe una señal de fase y arranca el compresor.
Es simple. Ahora, en el siguiente termostato electrónico disponemos de dos entradas para conectar entradas NTP, PTC, PTC 100 o dependiendo de la configuración que le demos al termostato. Bien. Una es para conectar la temperatura ambiente que está declarada como PB1. PB1 es para conocer la temperatura ambiente y la otra está conectada o instalada dentro de la evaporadora para poder conocer y monitorear su temperatura. También tiene una entrada digital, como podemos ver el D1.1, perdón, la cual solo puede tener dos valores, como los que puede tener un interruptor final de carrera. Ejemplo, detectar la apertura de la puerta de la cámara frigorífica. Ahora, para poder configurar en este caso, podemos configurar una alarma cuando la puerta esté abierta o cuando pase determinado tiempo y la puerta continúa abierta, esta alarma pueda saltar. Esto se va a configurar con un interruptor final de carrera. Tiene la misma función que un simple interruptor, pero a la vez de ser accionado, en vez de ser accionado por la mano, en este caso va a ser accionado, digamos, por un objeto. En el ejemplo podría ser cuando la puerta del frigorífico se mantenga abierta o esté abierta en determinado tiempo. Bien, en las salidas tiene tres relés, cada uno con el contacto simple, que podemos decir que son de tipo relé o contacto libre de potencial. Ahora vamos a pasar el diagrama eléctrico. Ahora, en el diagrama eléctrico del termostato anterior podemos ver sondas de temperatura NTC en este apartado de aquí. Sondas de temperatura NTC y su alimentación eléctrica. Bien, dicho termostato se ha denominado como una entrada P1A y está declarado dentro del esquema eléctrico. Para el control del sistema, por ejemplo, de desescarche, tenemos aquí el P1A en este apartado de aquí, del desescarche. El control del solenoide en este apartado de aquí y por último tenemos al control del ventilador del operador. El controlador en función de las lecturas que tomemos de los datos que obtenemos de la cámara. Cuando, por ejemplo, decidamos poner en funcionamiento el compresor del solenoide, se va a cerrar el contacto 2 y 1. Al cerrarse el contacto 2 y 1, haciendo que llegue una entrada por esta línea, va a llegar al relé y este va a tener otra entrada por la parte de abajo que es un neutro, haciendo que se active su funcionamiento. De la misma manera, con los ejemplos para el control del ventilador del operador, por ejemplo, si nosotros también queremos activar esto, este de aquí, bueno, va a llegar una entrada, se va a cerrar 2 y 0, se va a cerrar, va a llegar una entrada, igual tiene una entrada por neutro y se activa. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros deseamos activar el sistema de desescarche, cuando se activa se va a cerrar el 5 y 6, pero se van a abrir el 2 y 1 y 2 y 0. Estos de aquí se van a abrir para que dé paso al desescarche. Se pueda conectar de igual forma. Activa eléctricamente el K1 con el diagrama eléctrico que tenemos aquí en pantalla. Eso sería todo. Muchas gracias.